Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a esta actividad que nos reúne todos los martes. Hoy tenemos el gusto de escuchar al grupo de Evolución Estelar y Pulsaciones. Nos va a hablar Leila y Marcelo también, ¿no? Sí, después. Que Marcelo ya lo hemos escuchado en otra intervención con otro de los grupos que ya hemos presentado, así que ya lo tenemos visto. Bueno, los dejo con Leila y charlamos cuando terminamos. Bueno, soy Leila, nuevamente, parte del grupo de evolución estelar y pulsaciones. Les cuento un poco quiénes somos. Actualmente es un grupo dinámico, empieza de gente. Tenemos Alejandro Córsico, Leandro Taus, Marcelo Miller Bertolami y Francisco de Jerónimo, son investigadores de CONICET. Después tenemos de postdoc afuera, Tatiana Matich y María Camisaza, están en Alemania y en España, respectivamente. Tenemos un chico que está doctorando, o sea, está haciendo el doctorado en CONICET, Miguel Ocampo, y Martín Alberino terminando la licenciatura, y por último yo, que soy postdoc por ahora, esperando la alta, así que casi iniciadora. Y tenemos un gran grupo de colaboradores. Seguramente me faltó alguna persona, de distintas partes del mundo, no solamente de otros lugares, de otros institutos en Argentina. Hay gente que está en España, Alemania, Estados Unidos, muchas colaboraciones, tanto con teóricos como observacionales. ¿Y qué tipo de estrellas son las que estudiamos actualmente? Y que hemos estudiado o han estudiado otros compañeros del grupo. Bueno, tenemos a las enanas blancas y preenanas blancas, a las estrellas en general post-AGB, a las subenanas calientes, delta Scuti, gamma dorado, y las flaps. Ahora vamos a hablar un poquito de cada. Pero bueno, como para introducir un poco, espero que no sea muy aburrido, pero como para poner un poco en contexto, en el escenario más simple posible, una enana blanca se puede decir que se forma luego de que los vientos eliminen la mayor parte de la envoltura rica en hidrógeno, hasta que queda con un valor por debajo de crítico para sostener la estructura de gigante, y eso va a ocurrir para la mayoría de las estrellas en evolución aislada que tengan masas bajas e intermedias, luego de que termine la quema de helio en el núcleo. Entonces van a evolucionar a los thermally pulsating a los pulsos térmicos y thermally pulsating AGB, donde va a ocurrir la mayoría de la remoción de la envoltura. Entonces me va a quedar la enana blanca con un núcleo de carbono y oxígeno. En este diagrama muy esquemático se muestra la evolución previa para una estrella que en la SAMS tiene una masa solar, y cómo va evolucionando toda la química, digamos, que va haciendo que la estrella describa este recorrido en un diagrama de luminosidad-temperatura, ¿sí? Desde que está quemando hidrógeno hasta en el core, que es, digamos, que luego empieza a quemar en capa. Luego eso, bueno, dependiendo en este caso de una masa solar, que ocurre el flash de helio, quema central de helio. Después, bueno, toda la interacción, digamos, que va subiendo por la asymptotic giant branch. Luego se dan los pulsos térmicos con la interacción de las capas que queman helio de hidrógeno. En un momento que pierde suficiente masa, ya no puede mantener esa estructura de gigante, evoluciona a temperaturas más altas. Podría hacerse visible la nebulosa planetaria con la ionización de los fotones de la estrella central. Ahí estamos en una etapa pre-enana blanca. Y luego, finalmente, cuando va a ir, llegó después del codo, a evolucionar hacia la rama de enfriamiento de las enanas blancas, que está en esta zona. Muy por arriba, muy esquemáticamente, como para situarnos. Y la enana blanca de la que estamos hablando en esta evolución simple, típica, va a quedar con un promedio, o sea, se habla que las masas de las enanas blancas típicas va a tener 0,6 masas solares, más o menos, y es el destino final más común para las estrellas que empiezan con 8 o 10 masas solares, ¿sí? Producto de toda esa evolución química que tiene, va a quedar una estructura química estratificada, donde tenemos un núcleo de carbono y oxígeno degenerado, muy denso, rodeado de una capa delgada de helio, a su vez rodeado de una capa delgada de hidrógeno. Eso es más o menos la estructura. Pero, por ejemplo, esas son las enanas blancas que probablemente ya han escuchado hablar. Después, si es un poco más masiva, tiene un poquito más de 8 masas solares,
podría ser que la temperatura interna alcance para encender el carbono y termine siendo una enana blanca de núcleo de oxígeno neón. En eso ha trabajado, por ejemplo, María Camisa Gasa y otros miembros del grupo. Después también podría ser que la estrella, por ejemplo, de baja masa, se encuentre en un sistema binario interactuante donde llene su lóbulo de Roche durante la Giant Branch y que pierda suficiente envoltura, que es rica en hidrógeno, antes de que el núcleo de helio se convierta, se vuelva suficientemente masivo y caliente para encender el helio. Entonces, ¿qué pasaría? Como eliminó toda la envoltura, o gran parte de su envoltura rica en hidrógeno, de nuevo, no se puede quedar en esa estructura gigante, se contrae y se convierte en una enana blanca de helio. Si no encendió el helio, quedó el núcleo de helio. O sea que distintos tipos de enanas blancas. Bueno, de estrellas post-AGB va a hablar Marcel. Un pantallazo de qué son las subenanas calientes que nombré hace un rato. Están quemando helio en el núcleo, son objetos ordenados, compactos y calientes, con una envoltura muy delgada de hidrógeno. Bueno, estas son las temperaturas, el rango de temperaturas y de gravedades, y están ocupando un lugar en la rama horizontal extrema. También experimentaron pérdida de masa en la RGB y omiten la AGB. Después tenemos las delta Scuti y gamma dorados, que son estrellas variables, con masas entre 1,2 y 2,2 masas solares, picos espectrales A y F, y están cerca de la secuencia principal, tienen estas temperaturas aproximadamente. Y después están las BLAS, que es muy, muy reciente su descubrimiento, 2018, 2017, por ahí, así que esto está como estudiándose ahora. Blue Large Amplitude Pulsators están en sistemas binarios, su temperatura en promedio son 30.000 Kelvin, y los modelos predicen que son compatibles con masas entre 0,31 y 0,35 masas solares. Una preguntita, ¿el rango horizontal extrema qué te refieres? ¿Hacia el azul o qué? Claro, sí, exactamente. Lo que serían en cúmulos globulares, lo que parece a veces como la del Blue Hook de la... O sea, el Blue Hook de la... Estoy hablando muy rápido, ¿no? No, estoy bien. Porque uno se acelera cuando está acá. Bueno. Es que me la escuchando bien. Y también esto lo habrán visto un montón de veces. Uno clasifica las enanas blancas dependiendo de su composición química superficial. Llamamos DA a casi todas, porque es aproximadamente un 80% de las enanas blancas que tienen casi todo hidrógeno y solo trazas de otros elementos. Y este es el escenario evolutivo más simple del que hablé hace un ratito. Y en un escenario más complejo, del que yo no voy a hablar, probablemente vaya a hablar Marce, tenemos las no DA, que son deficientes en hidrógeno. Primero uno suele hablar de... ¿Cómo? Afuera. Hasta ya no escucho. Primero mencionamos las PGN 159, porque son prenanas blancas, y en ese contexto uno siempre primero habla de ellas. Que tienen estos rangos de temperatura y que muestran atmósferas de carbono, oxígeno y helio. Y después tenemos, propiamente dichas, las de O, las de B, de C, de Q y de Z, que son enanas blancas, que fíjense, las primeras son más calientes, después estas son más frías, y las últimas son bastante más frías. Las de O muestran líneas intensas de helio ionizado, de B, helio neutro, y estas, bueno, las de C, por ejemplo, un espectro continuo sin líneas distinguibles. Las de Q son ricas en helio, tienen trazas de carbono, y las de Z tienen líneas de metales. ¿Y por qué por qué alguien estudia las enanas blancas? Bueno, hay un montón de razones. Acá los expertos les podré contar. Más o menos menciona un poco que hay algo que tiene un nombre muy copado, cosmocronología. ¿Eso qué significa? Las enanas blancas se usan como indicadores independientes de edades y distancias. Bueno, creo que Leandro es el más indicado, pero básicamente hay muchos cúmulos, está toda la secuencia de enfriamiento, se pueden ver en distintas etapas las enanas blancas, toda la secuencia. Entonces si uno conoce la distancia puede tener una estimación de la edad. Porque los procesos físicos que llevan al enfriamiento están bien estudiados, entonces las edades que se sacan de ahí son confiables.
Después son laboratorios cósmicos porque son objetos con densidad y presión muy altas. Entonces, de pronto uno puede estudiar física de partículas, cristalización, la variación de constantes fundamentales, que ahora se me viene a la cabeza, bueno, Tiara Batich ha trabajado, bueno, Marce, Alejandro. Después, de por sí, las enanas blancas se encuentran en contextos binarios, y eso siempre es útil, ¿no? Por ejemplo, o sea, son progenitores de supernova 1A, que uno sabe la relevancia de eso, pero después están en un montón de contextos, así que en un montón de sistemas binarios tienen mucha relevancia. Y a mí particularmente lo que me interesa, porque es en lo que trabajo, es que manifiestan pulsaciones. Las pulsaciones son variaciones multiperiódicas de luminosidad. Y la mayoría de las enanas blancas van a atravesar alguna vez en su vida un periodo de inestabilidad pulsacional. Entonces eso nos va a permitir estudiar patrones de pulsación para poder inferir la estructura interna, que de alguna u otra manera por ahora no es posible. Y esto lo estudia la astrosismología. ¿Qué es la astrosismología? Bueno, es estudiar la vibración de un sistema, que en este caso es la estrella, en sus modos propios. Si uno estudia, tiene las autofrecuencias, las autofusiones como solución del problema numérico, cada estrella va a tener un espectro infinito de autofrecuencias que es único y está dado por su estructura interna. Cada modo de pulsación se va a propagar en una zona específica y me va a dar información de esa zona. Cuantas más frecuencias tenga, más información voy a conocer. En enanas blancas, lo bueno es que el espectro de frecuencias de pulsación es muy sensible a la estratificación química, así que la voy a poder estudiar a través del estudio de las pulsaciones. Las pulsaciones en sí pueden ser radiales, que al pulsar conservan la forma esférica, como enlace Feigas, enlace RR-Liga, y también no radiales, donde el movimiento es más general. Ahí encontramos al Sol, a estrellas tipo solar, y particularmente las enanas blancas y prenanas blancas variables, que de nuevo están marcadas porque es la que a mí por lo menos me interesa. Y esto, bueno, un poco para explicar sobre las pulsaciones, pero no quiero aburrir demasiado con esto. Los modos de oscilación no radiales están caracterizados cuando uno resuelve el problema numérico por tres números cuánticos: el orden radial K, el grado armónico L y el orden azimutal M. Eso va a hacer que la superficie quede dividida en zonas de fase opuesta en brillo, es decir, temperatura y velocidad del material. En esta representación uno va viendo cómo cuando el número L va aumentando, la superficie va quedando más dividida, y algo análogo pasa con el M. Entonces, estos ELM en sí, lo que me marcan son el número de líneas nodales en la superficie, el número de líneas nodales en longitud. Lo que hace entonces es esto, dividir en paralelos y meridianos, y si diferentes zonas del disco tienen diferente brillo, yo voy a ver variaciones en la curva de luz de la estrella que se encuentra pulsando con pulsaciones no radiales, que es el caso, por ejemplo, de las enanas blancas. Lo que ocurre es que en enanas blancas no se observan L1, L2 y no se observa más, porque hay un efecto de cancelación geométrica, porque cuanto más dividida esté, menos es el cambio en el brillo aparente que yo voy a ver. Entonces, bueno, como son objetos puntuales, yo veo, voy a ver un promedio de eso, no voy a poder ver más que eso. Bueno, y para mencionar, porque es algo que después voy a nombrar, esto se hace, todo ese tratamiento se hace suponiendo una simetría esférica. Ahora, cuando hay un agente, digamos, y si no hay un agente que remueva la simetría esférica, tenemos el problema con simetría esférica, las frecuencias que uno saca están 2L más 1 veces degeneradas en uno de estos números, M, el orden azimutal. Entonces hay modos caracterizados, los modos que están caracterizados por el mismo valor del orden radial y el grado armónico van a oscilar con la misma frecuencia. Si yo de repente tuviese la rotación, esa degeneración se rompe, entonces voy a ver modos divididos. No vamos a aburrir más con todo eso, pero había que decirlo de alguna manera. La astrosismología es importante en un montón de estrellas, como les mencioné hace un rato.
Acá tenemos a las gamma Dorados y las deltas Puti, acá tenemos la región de las subenanas, tenemos las frenas, las blancas pulsantes, tienen las blancas pulsantes para distintas temperaturas, acá tenemos las pulsantes que son estas del 80, o sea, que son las que tienen puro hidrógeno en la superficie del escenario evolutivo más común, las que pulsan, ¿sí? Estas son las que pulsan. Y acá hay otro diagrama que en vez de ser luminosidad-temperatura, muestra gravedad y temperatura, para que vean más o menos qué lugares ocupan en este diagrama, y esto está dibujado con las secuencias evolutivas que fueron generadas en el grupo, que representan cada tipo de estrella luego de la evolución hacia esa etapa. Y los puntos son las observaciones, ¿sí? Entonces tenemos ¿cómo se dice? Las líneas estas, las curvas estas, medio como punteadas, son los modelos teóricos. Los puntos de colores son cada observación en cada tipo de estrella pulsante y enana blanca. Las enanas blancas generalmente tienen periodos que están en el óptico y en el ultravioleta. Y bueno, lo que les decía hace un rato, la estructura relativamente simple, en combinación con la rotación lenta, que suelen mostrar las enanas blancas y los campos magnéticos poco intensos, hacen que tengan una cierta simplicidad las pulsaciones y se las pueda tratar de forma numérica. En la expresismología, lo que hacemos en sí es comparar los periodos de pulsación observados de forma cuantitativa con periodos teóricos. Es decir, calculamos los periodos con un set de modelos teóricos apropiados. Para eso usamos dos códigos generados en el grupo que tienen constante evolución y actualización, que son el LP-Code, que es el código evolutivo, y el LP-Pool, el código de pulsaciones no radiales. Lo bueno de generar secuencias evolutivas es que yo, cuando voy a compararlo, digamos, lo que voy a tener es un modelo que tiene una estructura química que es consistente con la evolución previa, ¿sí? Entonces, bueno, tiene sentido físico, ¿no? Al menos más allá, digamos, de que siempre hay incertezas. Eso es lo ventajoso de trabajar con modelos completamente evolutivos. Y dentro de la astrosismología hay varias técnicas, la que voy a nombrar porque es más simple de explicar y bueno, porque se usa un montón, es una técnica que ajusta periodos, ¿sí? Lo que hacemos es buscar un modelo que mejor ajuste los periodos observados con los periodos teóricos. Armamos una función de calidad que mide esa diferencia. Y el modelo que mejor ajusta va a ser el modelo que tenga esta función de calidad más chica, y ese es un modelo que va a ser representativo de las pulsaciones de la estrella. Los sets de modelos que uno usa, por ejemplo, van a estar en un rango de masas estelares y en un rango de temperaturas. Podría también tener un rango de envolturas, de masa de envoltura de hidrógeno, por ejemplo, para las estrellas que tienen hidrógeno en la superficie. Entonces uno va a tener en cuenta todo eso para buscar el modelo que mejor ajusta a las observaciones. Lo bueno es que cuando encontrás un modelo sismológico apropiado, tenés acceso a los parámetros globales de la estrella, masa, radio, después a la estructura y la composición interna, tanto sea la química del núcleo como la estratificación química de la envoltura. ¿Sí? Eso sería la utilidad. Y todo eso que hacemos es teórico, pero nosotros todo el tiempo buscamos la comparación, la vinculación con la observacional. Y estamos en una época dorada de las observaciones porque cada vez hay más instrumentos con mucha precisión. Esto está medio desactualizado, estamos más bien por acá, pero desde que tenemos, bueno, Kepler y TESS, con observaciones con fotometría muy precisa, hemos podido hacer muchos trabajos vinculando las observaciones, incluso con los parámetros de distancia de Gaia, con mucha precisión también. Entonces todo eso ayuda a ir trabajando y enriqueciendo los modelos teóricos al mismo tiempo. Y en ese contexto nosotros hemos hecho y participado de un montón de trabajos, somos parte del grupo de trabajo de consorcio de TESS,
con acceso a las observaciones. Entonces trabajamos con gente que reduce las observaciones y nosotros hacemos el modelado teórico. Y bueno, pueden ver que tanto en enanas blancas pulsantes como en subenanas calientes hemos participado. No estamos en todos estos, pero sí creo que estamos en todos estos. Pero, digamos, es muy importante el caudal de información que hay y bueno, muy, muy útil. Y hasta ahí un pantallazo general. Ahora les cuento brevemente para no aburrir qué es lo que hago yo. Bueno, enanas blancas no solamente la típica, tiene 0,6 masas solares, o en realidad hay un rango de masas, y también hay una población que tiene menos, más o menos, menos de 0,45 masas solares, y se llama de baja masa. La posible formación de esas estrellas es a través de pérdida intensa de masa cuando están en sistemas binarios, antes de que ocurra el flash de helio, algo mencioné hace un rato, mientras están en la rama de las gigantes rojas. Entonces, el helio, y todo esto para estrellas de baja masa, el helio no se enciende, entonces quedarían con un núcleo de helio. Ese escenario evolutivo es particularmente importante para poder explicar la existencia de enanas blancas, que existen varias, con masas aún más bajas, ¿sí? Menores a 0,18, 0,20 masas solares, que se le llama de masa extremadamente baja, por eso ELM. No podrían evolucionar de forma aislada porque no les da el tiempo de Hubble para hacerlo, entonces es como que se precisa un escenario binario. Bueno, esas estrellas se han descubierto cada vez más, hay cada vez más surveys observando y descubriendo, y particularmente en el 2013-2012 se descubrieron que algunas pulsan, cada vez se detectan más, así que eso dio lugar a una nueva clase de estrella variable, LMB, y bueno, pulsan en este rango de periodos y tienen estas características de temperatura y gravedad. Y no solo eso, sino que se descubrieron también posibles progenitores, ¿sí? Estrellas que luego evolucionarían a ALM, y algunas de ellas también pulsan. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando una estrella pulsa, no solo es importante detectar los periodos de pulsación, sino saber por qué pulsan. En los estudios que tratan de descubrir por qué si bien todas por su estructura podrían pulsar, no todos esos modos se observan, algunos se ven excitados y se observan, otros no. Bueno, para tratar de explicar las pulsaciones en las pre-LM, los distintos estudios teóricos dicen que, bueno, necesitan un mecanismo en especial y una de las propuestas para que eso ocurra es la rotación. Y si la pre-LM rota, entonces la ELM, que sería la descendiente, tendría que rotar. Y cuando una estrella rota, eso se manifiesta en el espectro de pulsaciones, como dije hace un rato, ¿sí? Se rompe esa degeneración y va a haber se va a observar de forma distinta el periodo, el espectro de pulsaciones. Eso entonces no se había descubierto hasta que con TESS fue posible y se descubrió la primera ELM pulsante con rotación. Nosotros hemos formado parte del descubrimiento, caracterización y modelado de esas pulsaciones en el 2021. Y voy a tomar un poco de agua. Como una continuación de eso, es una sola por ahora, pero se nos ocurrió tratar de ver si se podía, con ese espectro de pulsaciones que muestra esas características por la rotación, ver si se podía estudiar la rotación interna. Lo que hicimos fue usar un modelo que represente lo mejor posible los periodos y un modelo astrosismológico que además represente bien los parámetros de temperatura y masa de la estrella. Elegimos eso lo mejor posible, que eso lo hacemos, bueno, de nuevo, con nuestros modelos detallados generados en el grupo. Elegimos eso y propusimos distintos tipos de rotación interna, pero simples. Rotación tipo rígida, rotación tipo lineal. Con esas suposiciones inferimos cómo debería de ser las pulsaciones, los modos de pulsación, estas características que cambian cuando hay rotación. Los compramos entonces para las observaciones
E hicimos algo similar, pero con, o sea, perdón. Lo que hicimos por otro lado es tratar de obtener un perfil de rotación con nuestro código no lo podíamos hacer, con otro código de evolución que probablemente muchos conozcan en Mesa, tratar de obtener un perfil de rotación y compararlo con las observaciones y lo que logramos encontrar a través de estos dos métodos distintos, ¿sí? Ya sea con perfiles ad hoc y con perfil más evolutivamente correcto, proveniente de la evolución completa, lo que vimos es que en ambos casos la rotación interna es compatible con rotación rígida, levemente diferencial, y para eso lo que sí, o sea, rígida, omega, bueno, no salió omega, pero que sería un perfil de rotación constante, esto se encontró usando dos códigos evolutivos independientes y procedimientos independientes. En ambos casos, entonces, nosotros encontramos que esta ELM estaría rotando con una rotación muy levemente diferencial, casi constante sería la rotación, y esto es algo que está en acuerdo con todas las enanas blancas y hiperenanas blancas, o casi todas. En general es lo esperable para este tipo de estrellas. Así que bueno, un poco es eso lo que les quería contar. Gracias. Ahora, capaz que hablé medio rápido. Ahora viene Marcelo. Un montón de suponer. ¿Están pegadas? Ignoren. ¿Listo? Ah, bien. Bueno, o sea, voy a intentar hacer. ¿No te gusta? Sí, Está bueno. por lo menos para jugar. Bien. Esto creo que ya. Bien. Y como la idea de esto, vamos a poner el cronómetro así me apuro y no le saco demasiado tiempo. Y bien, entonces como una de las ideas de estas cosas, de estos seminarios, era un poco también hablar de las herramientas que usamos y, bueno, y qué cosas se pueden hacer con ellas. Un poco lo que les iba a comentar es cuáles son las herramientas que hacen más o menos y contarle algunos ejemplos de algunos trabajos recientes del grupo como para que se hagan una idea. Bueno, las herramientas principales que usa el grupo son, bueno, el código evolutivo, que es el que que mencionó Leila. El otro, también usamos, y ya van a ver, a veces el código evolutivo de Mesa es un código open access, digamos, ¿no? Y abierto, y después el código de pulsaciones estelares en sus varias variaciones, ya sea para pulsaciones adiabáticas o no adiabáticas, es decir, excitaciones, radiales y no radiales. Y recientemente se está terminándose de desarrollar este código, que es un código de nucleosíntesis detallada, para el cálculo, bueno, de eso, de la nucleosíntesis detallada. Bien, sí, alguien. ¿Por qué decían Porque ya vas a ver que, bueno, un poco el código de evolución estelar, el nuestro está principalmente orientado al cálculo de estrellas de baja masa y en particular de las etapas finales de estrellas de baja masa, que es lo que más ha hecho el grupo. El MESA, en algún sentido, la idea es una colección de módulos y de rutinas y está en principio pensado para calcular desde un planeta hasta una estrella de 15.000 masas solares, y es que existe, básicamente, ¿no? Y tiene sus. Podemos hablar después por qué, pero en esencia está pensado para ser lo más amplio posible y para poder atacar cualquier problema en simetría esférica que uno considere. Y si uno cree que tiene algún sentido hacer evolución en una sola dimensión, digamos, con simetría esférica y rotación, también se puede hacer eso. Estos son básicamente trabajos en los cuales están detalladas algunas de las rutinas más, digamos, de los desarrollos más importantes, en particular los trabajos de Leandro son más detallados en ese sentido. ¿Por qué digo que está pensado para estrellas de baja masa y más intermedia, es decir, por debajo de las 10 masas solares, pongamos? Porque, bueno, en esencia las ecuaciones de estado incorporadas tienen ecuaciones de estado que son correctas para ese tipo de estrellas y además, en particular, por el estudio de enanas blancas, procesos como la cristalización están incorporados. Las redes de reacciones nucleares que están incorporadas en el código, o en las versiones del código, una tiene 17 isótopos, el otro tiene 32 isótopos, y bueno, el número de reacciones es grande, en comparación con otros códigos, pero en principio, si uno quiere calcular, no sé, el progenitor de supernova, hay que ver, progenitor que refiero a supernova de Corcolapse, no. Pero hasta estrellas de 10 masas solares es posible calcularlas con completo detalle. Después, los procesos de mezcla que están incorporados, tienen procesos de mezcla macroscópica de tipo convectiva y no convectiva de diferentes tipos.
como estos que están mencionados acá, que son bastante... Cualquier cosa que después quieran, interrúmpame todo lo que quieran, de última no llegamos al final. Y después también lo que está incorporado, que es muy importante para enanas blancas y para subenanas también, es el proceso de difusión microscópica, como el asentamiento gravitacional, la difusión química, la difusión térmica, y recientemente Leandro en este trabajo incorporó también un proceso de difusión por procesos, digamos, colombianos. Y bueno, como les decía, también están incorporados estos procesos de cristalizaciones y separación de fases y la liberación de calor latente, que son importantes para el cálculo de secuencias evolutivas de enanas blancas en particular. Bueno, también tiene pues, cosas como opacidades moleculares con diferentes abundancias enriquecidas o no en carbono, que son importantes para modelar las etapas previas, digamos, durante la rama asintótica de las gigantes y en el enriquecimiento de esas etapas. Y en particular para enanas blancas una cosa que es importante, que también están incorporados atmósferas no grises, ¿no? Para el cálculo, que permite calcular colores y ese tipo de cosas que ya van a ver que son importantes si uno quiere comparar con las observaciones. Y también en el caso de enanas blancas para que los tiempos de enfriamiento sean correctos. Y recientemente, y eso es uno de los trabajos que les voy a mencionar, bueno, Leandro básicamente escribió un código nuevo con una estructura completamente relativista, o sea, es posible resolver la estructura de enanas blancas en relatividad general completa, y si bien parece que no es muy relevante, ya van a ver que en algunos casos particulares, cerca de la masa de Chandrasekhar en particular, se vuelve relevante. Como para que se hagan una idea, este tipo de cosas son las que hacemos, o sea, es posible calcular modelos de estrellas de baja masa, de menos de una masa solar hasta alrededor, esto no me acuerdo, no sé ni si puede será, pero pongámosle 8 masas solares y calcular toda la evolución previa hasta el enfriamiento de enanas blancas y después, durante la etapa de enfriamiento de enanas blancas, calcular este tipo de diagramas, colores y ya. Voy a hablar un poco más de eso después. El otro código que es muy usado por el grupo, que fue desarrollado por Alejandro, en particular en estos trabajos, o en trabajos anteriores también, es el código de pulsaciones estelares que les hablaba Leila, que básicamente lo que hace es resolver las ecuaciones de pulsaciones sobre un modelo estelar de simetría esférica, pulsaciones tanto radiales como no radiales de pequeños desplazamientos, ¿no? En la aproximación lineal. Y el código tiene también, es posible trabajar no solo en la aproximación que sería adiabática para calcular en esencia los modos de oscilación, digamos, lo importante serían los periodos, las frecuencias de oscilación de los modos normales, sino que además es posible hacer cálculos no adiabáticos, es decir, lo que serían las excitaciones, por lo menos mediante estos mecanismos de autoexcitación, que son los mecanismos kappa, gamma, como kappa, como, digamos, digo, las opacidades, como las esferas, o incluso el mecanismo epsilon, que también hemos hecho varios trabajos con eso, es decir, son excitaciones, teóricamente excitaciones impulsadas en esencia por los términos que tienen que ver con la liberación de energía nuclear. Y todo esto, obviamente, en lo que hace al tratamiento de la convección, por ahora solamente está incorporado el tratamiento de convección congelada, que sería en donde, bueno, de alguna manera se desprecian los acoplamientos entre las pulsaciones y la convección en la excitación de las excitación y amortiguamiento de las oscilaciones. Pero recientemente Ale también hizo un trabajo, que les voy a comentar un poco, extendió un poco el cálculo de los modelos de las pulsaciones, o sea, de las frecuencias de oscilación, al caso de relatividad general, por lo menos dentro de la aproximación de Cowling, que, ¿no? Si no Full no. Yo pensé que ya lo había incluido, pero no. Sí, yo soy... bueno, en la aproximación de Cowling, que si no recuerdo mal es básicamente despreciar las perturbaciones sobre el campo radiatorio, ¿no? En esencia. Y bueno, ¿y qué tipo de cosas se hacen con eso? Bueno, si uno tiene una estructura, esta es la coordenada, esta es la coordenada radio en realidad de una enana blanca, por ejemplo, desde el interior hasta afuera, uno puede calcular, esto que están acá son los nodos, ¿dónde están ubicados? No voy a entrar, pero esto que está acá son frecuencias, y esto sería, cada corte vertical es un modo de oscilación, y los puntitos estos es donde están los nodos de oscilación adentro de la estrella, entonces uno puede, bueno, diferentes tipos de modos oscilan en diferentes regiones, pero ese es el tipo de cálculos que se pueden hacer en el caso particular. Que esto, digamos, para esto es importante lo que sería el cálculo adiabático, es decir, la cuestión mecánica de cómo vibra una estrella. Y esto que está acá son, por ejemplo, cálculos no adiabáticos, donde uno calcula cómo son las excitaciones. Ya ni me acuerdo, esto es una enana blanca de baja masa, y el cálculo de excitaciones de modos de gravedad y modos de presión. Bueno, pero esto de las excitaciones en particular. Entonces, ese tipo de cosas son las que se pueden hacer con esos códigos. Y este es el código que les comentaba, que está
bueno, ya está desarrollado, ahora estamos supuestamente empezando a usarlo, o terminando de usarlo, empezando a usar, qué sé yo, no sé. Que básicamente desarrollado inicialmente por Aldo Serenel, que fue doctoró acá con Leandro, y por Tiara, que también se doctoró acá con Leandro. Y básicamente consiste en una red nuclear flexible, que flexible me refiero a que uno puede determinar qué isótopos e isómeros incluye, y hasta 5.000 especies isotópicas, o sea, realmente es una cosa enorme. Piensen que un código de evolución estelar como el nuestro, en su versión más extendida tiene, dije, 32 especies, estamos hablando de 5.000 especies, o sea, eso es una cosa completamente diferente. Por las dudas, isótopos, eso, claro, ¿no? Isómeros se refiere son estados. Los isótopos, ¿no? Básicamente es el mismo elemento químico con diferente cantidad de neutrones. Los isómeros son estados metaestables en los cuales el núcleo está, porque estamos hablando de cuestiones nucleares, acá el núcleo está excitado en un estado metaestable y vive lo suficiente como a ser importantes para el cálculo de reacciones nucleares. Lo menciono porque no es un término, me parece muy conocido. Yo por lo menos la primera vez que lo leí no sabía ni siquiera de qué se trataba. Y bueno, básicamente la mezcla está tratada de manera instantánea, pero desacoplada de la red nuclear para que el tratamiento numérico sea más sencillo. Y con este tipo de cosas se pueden hacer esto, y ya les voy a comentar algunos trabajos donde uno puede calcular esto es el número atómico, o sea que estamos por acá, esto es el plomo, o sea, estamos hablando de calcular reacciones nucleares y captura de neutrones y ese tipo de cosas, hasta elementos hiperpesados, ¿no? Que en general en la evolución estelar no juegan ningún papel porque no tienen ninguna participación energética en la estructura de la estrella, entonces uno no lo sigue. Bien, entonces algunos ejemplos del tipo de cosas que se hacen, a ver cómo me piden como les decía, Leandro recientemente, entonces todos son trabajos del 2022 y 2023, desarrolló este código, extendió el código de alguna manera para el cálculo de estructura y evolución de estrellas ultramasivas en el marco de la relatividad general. Ultramasivas me refiero a enanas blancas ultramasivas. Piensen que una enana blanca no puede tener más de 1.37 masas solares porque no existe, o sea, colapsa. Es la masa de Chandrasekhar. Bueno, y básicamente, en esencia, no lo pongo no porque lo entienda, sino porque para que tengan una idea, estas son las ecuaciones de estructura estelar en el caso de relatividad general, y básicamente, en esencia, estos son los términos, básicamente todo lo que está acá a la derecha son los términos nuevos, es decir, de alguna manera en la densidad participa la presión, en la masa gravitatoria participa la presión, bueno, acá el término de corrección, y estas son las mismas estructuras, las mismas ecuaciones que uno resolvería, pero muchísimo más complicadas. Pero lo que permite hacer esto es calcular justamente la evolución, teniendo en cuenta que cuando uno se acerca a la masa de Chandrasekhar, no sé si recuerdan de las clases de estructura estelar, de lo que sea, pero en esencia una enana blanca a medida que es más masiva es más chiquita, entonces como a medida que es más masiva es más chiquita, y en el caso matemáticamente todo se reduce a un punto, entonces los efectos son cada vez más importantes y los efectos de relatividad general también. Entonces, justamente, no sé si llegan a ver las curvas, pero estos son cálculos hechos para estrellas enanas blancas de oxígeno-neón y de carbono-oxígeno. Son dos posibles composiciones para enanas blancas ultramasivas. Y lo que se ve acá son la comparación entre los cálculos hechos con, bueno, acá no se ve nada, pero acá sí se llega a ver, cálculos hechos en diagrama color-magnitud con el caso normal, lo que uno ha hecho siempre, el caso newtoniano, y en el caso relativista. Las diferencias son grandes, en particular cuando uno usa estos diagramas para inferir masas. O sea, cuando uno incorpora los efectos relativistas, las estrellas son mucho más compactas, ¿no? Si no recuerdo mal, son mucho más compactas y los radios son más chicos y en general, bueno, si uno usa relaciones masa-radio para inferir masas, les va a dar sistemáticamente mal. De alguna manera también podría permitir explicar la existencia de objetos que estén muy por debajo de las regiones de estrellas más masivas, ¿no? Bueno, este es un trabajo que hizo Alejandro recientemente también, justamente el que les mencionaba, de extender en la aproximación de Cowling el cálculo de las pulsaciones al caso relativista dentro de la aproximación de Cowling. Bueno, entiendo que las ecuaciones se resuelven son estas, si no leí mal, ¿no? O sea, en esencia, estas son las ecuaciones que yo conozco, pero estas son las que se resuelven numéricamente, ¿no? En realidad esos parámetros están en las ecuaciones de la aproximación de Cowling en dos ecuaciones diferenciales. Claro, pero estas son, claro, está bien. Son parámetros. Claro, estos son los parámetros, no, es verdad, sí. No, las ecuaciones de Cowling son dos ecuaciones
Copié las ecuaciones equivocadas. Bien. Sí. Está buena la frecuencia muy Y la frecuencia de Bruch aislada, donde se ve claramente, bueno, esto es casi lo mismo que uno vería en el caso newtoniano, con la diferencia de estos términos que están acá adelante, que son correcciones, y este que está acá. El Sí, resto es no todo. difiere mucho de casi ningún caso. Y bueno, y la idea cuál es, justamente, acá pueden ver el impacto de incorporar estos efectos relativistas, tanto en la estructura como en el cálculo. Esto no, esto es el... Sí, claro, pero esto solamente, sí. Y acá se ve la diferencia del caso newtoniano y el caso de relatividad general. Esto sería el delta P asintótico, el espaciamiento asintótico de periodos. Igual si uno, acá no lo mencioné, pero si uno mira los espectros de frecuencia de la oscilación de la enana blanca, es como que están espaciados regularmente, y este sería la separación entre un periodo de oscilación y el siguiente. Y como se ve, efectivamente, teniendo en cuenta los efectos de relatividad general, desplazan los mismos colores, los colores representan la misma masa. Y fíjense que hay un desplazamiento sistemático, ¿no? Entonces, si uno usa, por ejemplo, esto, que de alguna manera es posible inferir, en teoría, desde la curva de luz de una enana blanca pulsante, para inferir la masa, claramente esto metería un efecto sistemático en la derivación de la masa. Obviamente, todos estos efectos relativistas, bueno, y esto es lo mismo, pero para el periodo de oscilación de diferente orden radial, ¿no? Y también, como ven, hay una diferencia sistemática en todos los casos. Se ve más contra la masa. Sí. Claro, acá está con la temperatura efectiva, acá está contra la masa de la... No son muy parecidos. Y a medida que uno se acerca, fíjate, por acá ya no existen masas, ¿no? O sea, no es posible. Entonces, la masa de Chandrasekhar está ahí, ¿no? 1.37 algo, ¿no? ¿O no, Leandro? Más o menos. Y ¿qué más le iba a decir? Bueno, eso. Nada, es posible calcular estas cosas y tengan presente que todos estos efectos de relatividad general son importantes cuando estamos hablando de enanas blancas arriba de 1.3 masas solares. O sea, es un rango de masas muy chiquitito, muy cercano a la masa de Chandrasekhar, ¿no? No es que sea importante para cualquier enana blanca. Las enanas blancas más comunes tienen 0,6 masas solares, ahí no importa para nada. Sí, la más masiva pulsante tiene 1.3 más o menos, que está ahí abajo acá. Los periodos newtonianos y relativistas. La más detectada, sí, la observada. Sí. Digamos, pero en principio no hay motivos por los cuales no puede haber una más masiva, ¿no? O sea, quiero decir, en principio la banda de inestabilidad cruza todo verticalmente. Sí. Bien. Y este es otro trabajo, ¿cómo venimos? 15 minutos, sí, ya voy también. Un trabajo donde justamente lo que estudiamos fue, y acá lo pongo también en parte porque, no solo porque además de Frank, que no vino, pero en realidad porque acá usamos el código MESA, porque la idea de esto fue estudiar. Había salido un trabajo donde habían inferido una composición completamente diferente, teóricamente, ¿no? Para las enanas blancas de oxígeno neón, donde la abundancia de neón era enorme, y lo que hicimos fue hacer un cálculo. Esto es la estructura interna de la estrella contra el tiempo durante el flash de carbono. Las regiones que están pintadas son las regiones que se vuelven convectivas a la estrella, no es muy importante, lo importante quizás es esto, donde está la estructura química resultante. Esto es la masa de la estrella, el centro y la superficie, y estas son los diferentes elementos químicos para dos modelos diferentes. Uno que de alguna manera reproduce lo que mostraba este trabajo, donde las abundancias de neón eran enormes, que es el que está acá. Enorme quiero decir cerca del 50%, que es completamente diferente a lo que venía siendo de lo que sabíamos. Y lo que encontramos es que efectivamente el trabajo ese estaba mal. En esencia, la diferencia se debía a que habían usado una red nuclear incompleta, ¿no? Esto es básicamente lo que pasa si uno usa una red incompleta, que es este que está acá, en línea sólida, y una red completa, es decir, llegando más allá, permitiendo la quema del sodio y todo eso, que da una composición química normal. Normal para lo que es una estrella, lo que pensamos que es una estrella de oxígeno neón enana blanca. Y este quizás es interesante para la gente que trabaja en planetas. Ese es un trabajo de Felipe, que formó parte del grupo hasta hace poco. Ahora, o sea, en realidad dejó el CONICET, en realidad no es que se fue del grupo, sigue siendo un colaborador, y desarrolló varias de las cosas que de hecho estamos usando con Miguel. Pero bueno, una de las cosas interesantes es estos estudios de... Hay enanas blancas, como les contaba Leila, que muestran elementos... En general, las enanas blancas no muestran nada en la superficie gaseosa, o muestran hidrógeno puro, línea de hidrógeno, línea de helio y nada más, porque el asentamiento gravitacional hace que el elemento más liviano que esté ahí flote en esencia, y entonces en general no muestran muchas líneas,
Pero hay un porcentaje importante, de hecho cada vez, a medida que empezaron a observar mejor, cada vez más importante, cercano entre 30 y 40% de las enanas blancas con atmósfera de hidrógeno que muestran algunas líneas de metales. Y como esos metales para estar ahí tienen que estar siendo acretados en este momento, lo interesante de esas estrellas es que permiten de alguna manera inferir tanto el ritmo de acreción sobre la estrella, y eso da información tanto sobre la composición de los cascotes que están cayendo en la estrella, que en principio son planetesimales, o sea que de alguna manera, es como que las enanas blancas son como un mechero Bunsen donde uno pone las cosas y es capaz de obtener la información sobre la química de los planetesimales que normalmente uno no puede medir ni siquiera en el sistema solar. Entonces, ¿qué le iba a decir? Bueno, el tema es que estas cosas se infieren y obviamente dependiendo de qué tan rápido es el ritmo de acreción, es qué tan intensas son esas líneas y cuál es la abundancia superficial de esos materiales, pues esos materiales se están hundiendo constantemente. Pero una de las cosas, y este trabajo de Felipe lo que muestra, es que si uno incorpora estos procesos de mezcla no convectiva, que aparece como fingering convection, que también se conoce como mezcla termolina, es que como esto es un perfil radial de una enana blanca, es como extendido en las regiones externas, esto sería la zona convectiva, donde cualquier material que caiga acá se mezcla en esta región, pero si uno incorpora que estos procesos ocurren en la enana blanca, todo ese material que es acretado se desparrama en una región mucho más grande. Y eso, ¿por qué es importante? Porque eso significa que como se diluye en una región mucho más grande, lo que uno está, digamos, la relación que hay entre la abundancia que uno mide, esto por ejemplo, y el ritmo de acreción va a depender de tener en cuenta estos procesos, porque justamente si uno mide, no sé, una línea de tal intensidad y se olvida de que existe esta región, va a medir un ritmo de acreción mucho más bajo que si uno incorpora este proceso, donde la cantidad de material que es necesario poner es mucho más grande. Entonces, bueno, este es un trabajo bastante reciente de Felipe, y me parece que está buenísimo porque cambió mucho, o sea, estamos hablando de órdenes de magnitud, no estamos hablando de factores, estamos hablando de muchísimos órdenes de magnitud. Creo que 2 órdenes de magnitud más o menos, Leandro. Sí. Y... O sea, que entonces no necesitaría una tan permanente. No, eso no se da siempre, ¿no? O sea, porque los tiempos de difusión es más al revés. Si vos incorporás este proceso, en realidad los ritmos de acreción que inferís son más altos. O sea, necesitas acretar más material constantemente para explicar la línea que estás viendo, necesitas acretar más rápido, más rápido material. Pero además tiene que ser continuo, obviamente, continuo en términos estelares, ¿no? O sea, porque la difusión, digamos, si uno mira los tiempos de difusión de la fotósfera de la estrella son recontracortos, entonces, bueno, en realidad acá lo que importa es el tiempo de difusión en la base de la zona convectiva, pero son cortos, entonces, en los tiempos evolutivos de una enana blanca, enseguida te quedás de vuelta con hidrógeno puro si no haces nada, si no mezclas. O sea que eso sigue siendo cierto, lo que cambia es la relación que hay entre la intensidad que vos medís y el ritmo de acreción que vos determinás. Eso es básicamente. Y es un proceso físico bastante robusto, no es nada raro, es una cosa que tiene que producirse porque es una inestabilidad bastante, con una base física muy, muy grande, digamos, ¿no? En esencia es material que es más pesado que lo que está alrededor. Bien, que se vuelve más pesado a medida que pierde calor, pero tiene que perder calor, así que no hay mucho para... O sea que... o sea, uno puede discutir quizá el nivel de factor, pero no que el proceso ocurra, me parece. No sé, vos, Leandro, lo que pensás, pero... Y la evidencia, sí, ¿no? El experimento es posible. Claro, son cosas que se pueden ver en el mar. De hecho, el nombre alternativo de esto, que es mezcla termolina, es porque se observa en el mar, en el océano, como consecuencia de la diferencia de concentración de sal. Alina es eso. Y otro trabajo reciente de María, que me pareció que estaba bueno, por eso lo quería contar, es que justamente propusieron la existencia de una... Como les decía Leila, hay enanas blancas que tienen líneas de carbono en particular, que son estas DQs, Q ahí hace referencia al carbono, y lo que propusieron es que, además de las que se ven con carbono, hay otro grupo de estrellas, que son enanas blancas de helio, que en realidad tiene carbono, pero tiene carbono en abundancia, fíjense que estos son en diferentes abundancias, y este es el espectro calculado, y uno lo que ve es que por debajo de determinado valor, aunque esté la abundancia de carbono, a una dada temperatura,
si uno baja un orden de magnitud la abundancia de carbono por debajo de este valor, que es a -5 en este bracket, no sé qué, de hecho dejan de aparecer las líneas, ¿no? Entonces el tema es que, como sabemos que existen, estas se miden, o sea, las de Q se miden, bajo la suposición, lo que hicieron fue hacer la suposición de que hay todo un grupo, todo un continuo de valores de carbono que no se observan, pero están ahí. Y eso porque es interesante, porque esto es por ejemplo lo que observa un diagrama de densidades estelares de Gaia, es decir, esta es la secuencia empírica de enanas blancas del disco delgado dentro de la muestra de 100 parsecs. Esto es el observacional, ¿sí? Esto es magnitud y color. Y esto es lo que uno ve que hay como 2 secuencias, en realidad hay más, pero bueno, principalmente hay 2 secuencias de enfriamiento como paralelas. Y eso, intentar explicar eso como una distribución de masas casi no tiene sentido. Y si uno hace un cálculo con los modelos así como están, uno encuentra una cosa así. Si uno incorpora estas enanas blancas de alguna manera con carbono, pero de manera sigilosa, o sea que no es detectable inmediatamente en la superficie, de manera sin muchas hipótesis y demás, aparece acá no se llega a detectar demasiado, pero aparece una secuencia de enfriamiento por acá abajo, que tiene que ver, acá se ve un poco mejor, es el efecto de agregar este carbono es hacer esta pancita para abajo. Entonces, acá aparece, obviamente no aparece con la intensidad que aparece en la cuestión, no es que el ajuste es perfecto, pero de alguna manera un poco parece explicar en parte la existencia de esa segunda secuencia, por ejemplo. Para mí me gustó, así que por eso lo quería contar. Esto, ¿no? Este es un trabajo mío, pero si quieren después les cuento. Es medio aburrido. Y este es un trabajo hecho con la herramienta esta, que es la herramienta de nucleosíntesis detallada, y lo que estuvimos calculando fue, esto es una evolución de una estrella de una masa solar, por ejemplo, esto es lo que vos preguntabas, cuáles son estas ramas, las subenanas de la rama horizontal extrema, estos serían estrellas que se van acomodando en la rama horizontal cada vez a temperaturas más grandes. Esto sería en el extremo más caliente, o sea, cerca de los 40.000 grados, un poquito por debajo, 30 y pico mil. Estas son estrellas subenanas calientes ricas en helio. Y hay un grupo de estas subenanas calientes ricas en helio que muestran elementos pesados, que son estas negras que están acá. Esto, la línea es un track evolutivo. Que muestran elementos pesados. Con elementos pesados quiero decir que en la superficie se ven cosas como circonio, plomo, germanio, ese tipo de elementos. Bastante, pero en abundancias enormes. Y normalmente se cree que tiene que ver con procesos de difusión, de levitación radiactiva en particular. Y una de las cosas que estábamos estudiando es, durante estos flashes se da un proceso de quema violenta del hidrógeno, que es una cosa que estudié también en mi tesis doctoral. Pero una de las particularidades es que durante ese flash de esa quema violenta del hidrógeno se genera un montón de carbono 13 y ese carbono 13 se quema con el helio y eso libera un montón de neutrones. Entonces se da, o se podría dar en principio, procesos de captura de neutrones. Históricamente los procesos de captura de neutrones se separan como en dos, que son los procesos lentos y los procesos rápidos, y desde hace un tiempo ha empezado a quedar, no sé si en claro, pero empezaba a haber sugerencias de que tiene que haber un escenario intermedio en el cual algunas estrellas sean enriquecidas por eso, que son procesos de captura de neutrones que no son ni lentos ni rápidos, sino que son intermedios. Y bueno, justamente en estos eventos de ingestión violenta del hidrógeno se podrían dar esas condiciones. Y bueno, justamente lo que hicimos fue calcular eso para yo lo calculo Tierra, pero... y la idea justamente acá es ver que efectivamente los elementos más pesados que el hierro, que se generan durante este flash, que son la curva que están acá en gris y en negro, para estos modelos, de alguna manera siguen o son capaces de reproducir el patrón. Esta parte no es muy relevante porque esto tiene que ver con otra parte de la nucleosíntesis. Lo relevante es todo lo que viene después de Tierra, acá para allá. Son capaces de reproducir las abundancias extremas que aparecen en esta, simplemente por una cuestión completamente nuclear, ¿no? O sea que parte del patrón que se observa en estas estrellas podría tener que ver con una producción intrínseca de la estrella y no necesariamente con procesos de difusión solamente, sino con material que es generado dentro de la estrella en este escenario. Y en particular, bueno, en una de estas estrellas que se observa un montón, que es la única para la cual se conoce la metalicidad, después si quieren le digo por qué, tiene un montón de plomo y de hecho estos modelos son capaces de reproducir también eso, una producción enorme de plomo en la estrella. Si eso no y bueno, para esto fue necesario hacer una red con casi 1200 especies isotópicas
para poder de alguna manera estudiar procesos con densidad de neutrones de hasta el día de la 17, que esto es bastante arriba de lo que es un proceso lento de captura de neutrones y bastante por debajo del proceso rápido de captura de neutrones, en realidad. Bueno, y lo mismo hicimos con estrellas de la post-AGB, o estamos haciendo, aunque los resultados por ahora son medio ambiguos, que serían estrellas, como les contaba Leila, que son estrellas centrales de nebulosa planetaria. Hay alguna observada donde se observaron elementos de captura de neutrones que son difíciles de explicar con captura lenta de neutrones. Y bueno, y en algunos de los modelos que calculamos nos dan re bien, pero no ajustan otras cosas, así que por ahora eso es una cosa que está medio en el aire, pero bueno, algo vamos a hacer, supongo. Y bueno, y trabajos que estamos haciendo en desarrollo y a futuro, uno es la tesis doctoral de Miguel, que la idea es estudiar los procesos de mezcla de etapas blancas y tanto procesos de mezcla de etapas de pre-enana blanca y enanas blancas impulsados por gradientes químicos. Normalmente uno, bueno, estos serían los diagramas de las regiones de inestabilidad, teniendo en cuenta la diferencia entre los gradientes de temperatura y los gradientes de composición química. Normalmente uno hace este tipo de análisis, bueno, y una de las cosas, usando este tipo de cosas, en particular un conjunto de rutinas que desarrolló, que escribió Felipe, que es una teoría de mezcla doblemente difusiva. La idea es estudiar cómo los gradientes químicos que se generan como consecuencia de algunos procesos nucleares durante la etapa previa moldean la estructura final química de la nana blanca, y de alguna manera quizás hacer algún estudio, incluso con pre-nanas blancas para las pulsaciones, una cosa que después vamos a más adelante. Pero además de esto, normalmente como este tipo de análisis se hacen mirando los gradientes Nabla-Mu, es decir, el gradiente de peso molecular medio, pero en enanas blancas eso ya no tiene sentido. Y la idea es de alguna manera extender ese análisis para tener en cuenta, por ejemplo, este es un ejemplo donde no tiene sentido, es decir, si la presión colombiana es importante, como es el caso de enanas blancas, este tipo de inestabilidades que de alguna manera se hacen analizando la frecuencia de flotación, es necesario incorporar, bueno, los gradientes de la carga, los gradientes de la carga del elemento medio, bueno, ese tipo de cosas. Entonces es necesario apartarse de este enfoque donde uno solamente mira el Nabla-Mu. Y si nos dan plata para hacer la tesis de Martín, la idea es un trabajo que es continuar con este estudio de la interacción acción-electrón. Porque bueno, digo, si nos dan plata, pues si alguien quiere escuchar sobre eso y está en las comisiones de CONICET, denle una beca. Bueno, y eso es todo, nada más. Así que como para que tengan una idea de qué es lo que hacemos en el grupo. Así que eso. Bueno, gracias. Gracias, Marcelo y Leila. Obviamente, Alejandro y Leandro. ¿Alguna pregunta o comentario? Perdón, pensé que iba a tardar menos. Yo no sé quién es, no veo. Ah, mire. Para Ale, escúchame, el Cody, ¿qué trata para el código de la ecuación de estado de la luna blanca? Sí, yo creo lo mismo que. Pero la diferencia en periodos es enorme con esa grande. Y eso acompaña mucho en el radio y con un video tan grande, el 50%. Entonces, básicamente se podría calcular simultáneamente. Y en cuanto a los códigos y el cálculo numérico, es algo, la pregunta que hago siempre a todos los que hacen algo de cálculo numérico. ¿Qué tan pesado es el tipo de cálculo que se hace? En general, el cálculo evolutivo es mucho más intenso que funcional. Claro. No. Sí. Bueno, además, depende. A ver, en términos generales, el cálculo de evolución estelar, una secuencia, depende también un poco de la masa. En realidad, una de las partes hinchapelotas acá tiene que ver con a veces
Hay etapas, en particular al final de la rama asintótica de las gigantes, si uno quiere calcular toda la evolución previa, que normalmente tiene problemas de convergencia. Entonces el tema es que hay interacción ahí con la persona y eso es lo que lleva tiempo humano más que de computadora. Pero en algunos días, con una secuencia incluso bastante detallada, en algunos días la calculas. El cálculo de pulsaciones con nana blanca en general es rápido, pero no. Pero bueno, si no te olvides que yo una vez calculé, depende del número de capas que yo, depende cuántos. Si vos usás 5.000 capas o 20.000, claro. Claro, o sea, para algunos cálculos que hicimos hace unos años, porque quería calcular, en realidad poder estimar la excitación por determinadas cosas, pero en particular quería ir a modos recontra altos, eso implica modos muy altos de orden radial, implica que tenés un montón de nodos, no sé, 200 nodos, entonces significa que tenés que usar una resolución espacial enorme. Entonces, si usás una resolución espacial enorme, como había usado yo en aquel momento, eso significa que la matriz que tenés que resolver para la pulsación es enorme también, y tardaba un montón, pero bueno, normalmente eso no es la situación, pero en situaciones normales es rápido. ¿Pero cuánto sería un montón? No sé, vos con Ya no me acuerdo, no me quiero acordar, pero en un día lo hacía. Lo normal es en segundos. Claro, hoy un montón para los jóvenes, sobre todo, es esperar un minuto. No, porque bueno, también depende de cuántos modos quieras calcular, pero Claro. de cuántos modelos le quieras calcular el espectro. Pues. El código de nucleosíntesis detallada que estaba armando puede ser recontralento, ahí sí, incluso con bastante cores, porque el tema que estamos hablando de eso, 5.000 especies isotópicas, también implica decenas de miles de reacciones nucleares, entonces la matriz es un monstruo. Entonces, claro, ese sí es más lento que los otros dos, y también en parte por eso no tiene sentido usarlo dentro de un código de evolución estelar. Y ahí sí, que eso puede ser semanas con bastantes cores, ¿no? Claro. Depende. No, preguntaba porque creo que en unos días por ahí empezaba a circular una encuesta de lo que hace la gente de cálculo, pero también lo que desearía hacer o que quisiera hacer si tuviese herramientas un poco más elaboradas. Mira, hoy en día para las cosas que haces, también estos códigos, otra vez con los amigos, si vos querés hacer, por ejemplo, con el Mesa que tiene sus ventajas, y una de sus ventajas es que tiene un montón de cosas metidas ahí adentro para que no se corte. Claro. Haga cualquier cosa, pero no se corte. Claro. Si vos querés hacer una grilla enorme, eso implica también necesitas tener y la ventaja es que el código está programado para aprovechar un montón de cores paralelos. Entonces, si vos querés hacer grillas muy densas de modelos, el código te lo permite y dentro de todo lo aprovecha, pero necesitas un montón de núcleos, ¿no? Hoy en día no. Sí, hay fenómenos como la levitación radiactiva que también. Bueno, es otra cosa. Eso lleva mucho tiempo el cálculo. Hoy en día la levitación radiactiva en el código está incluida, hasta cierto punto. Felipe la estaba terminando de incluir cuando se fue, pero no le queda mucho. De hecho, es un proyecto que en algún momento que espero que lo podamos agarrar porque hizo un montón de trabajo y está ahí a ser terminado. Y es interesante para el estudio de subenanas calientes y también si uno quisiera estudiar estrellas de secuencia principal en realidad, porque para un montón de cosas, ¿no? Porque hay estrellas particulares, estrellas... Claro, siempre hablando de que vos largás un modelo de una estrella, ¿o no? Sí, claro. Pero el tema es que la levitación radiactiva es muy demandante desde el punto de vista computacional porque es necesario calcular un montón de cosas capa a capa, ¿no? Entonces, sí, yo lo comentaba porque digo, más allá de algunos intentos con cosas más de entre casa de solucionar el tema de cálculo, de hecho, por ejemplo, la universidad volvió a solicitar al ministerio un clúster de cálculo, aparte del que se está esperando por parte de CONICET, y una de las cuestiones que se está discutiendo es si eso realmente se daría, bueno, más allá de lo que uno hace hoy en día, que a lo mejor está acotado, si contar con herramientas de ese tipo. Sí, el código de nucleosíntesis detallada porque ahí estamos hablando, Juan, ¿no? De varios miles de cores. Sí. Claro, bueno, ese código está pensado para, de hecho, funciona en paralelo, de hecho, tarda un montón ya funcionando en paralelo. Obviamente, creo que no está testeado qué también escalea, o sea, que tampoco le puede ir a una supercomputadora y decirle dame 1 millón de cores porque capaz que no lo aprovechás, ¿no? Porque todo tiene un cuello de botella. Pero te permitiría tener muchos cores disponibles, te permitiría hacer muchas simulaciones en paralelo, usando, no sé, cada una 100 cores, por ejemplo. Claro. Entonces, y ahí podrías hacer cosas como nucleosíntesis en estrellas AGB, que son muy demandantes en tiempo. Y está interesante porque hay un montón de cosas para hacer, o sea, desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de las pulsaciones y los modelos de evolución, para poder hacer grillas, en realidad. Claro, variando muchos parámetros, muchas masas, muchos casos. Y correr todo simultáneamente. Claro, tal cual.
Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? ¿No? Bueno, dale, cuando se calculan las desviaciones en principio las oscilaciones afectarían a No, eran encuestas parte, o sea, sí, que calcula el modelo en el libro y no calcula las posiciones, pero eso no incluye. yo no lo Igual las actitudes de las asociaciones claro. es un cambio, intervenía. No, es mucho menos importante que cualquier otra cosa. Que yo en una cefeida capaz algún efecto tenga, porque son efectos de pulsaciones no lineales enormes, donde vos tenés cambios. La idea de que, bueno, hagamos una escapada de medida para el shock. Sí. De estrella de las funciones. Sí. De manera. Hay que la temperatura. A ver, afecta la temperatura porque el tema es, vos pensás que el brillo va con la temperatura de la cuarta, entonces pequeños cambios de temperatura implican un cambio en brillo más o menos grande. Sí, creo que las esferas más grandes cambian. Cambia el tipo espectral. Claro, sí. Y en enanas blancas, por otro lado, el radio cambia muy poco. Sin nada. Y aparte vos Pensá que estas pulsaciones tienen, como la de enanas blancas, estamos hablando de periodos de 1000 segundos o menos, de cientos de segundos, o sea que no, tampoco lo vas a seguir, no es que vas a seguir el efecto de eso en nada, ¿no? Estamos hablando de estrellas que evolucionan en 1 gigaño, en 10 gigaños. Está bien, si vos querés calcular esferas o la unidad, tenés que tener en cuenta calcular evolución y pulsación al mismo tiempo, porque te cambia todo. También las amplitudes son muy chiquitas. De hecho, en el caso de las miras, es el caso quizá que yo sepa el más extremo, porque en las miras los vientos son consecuencia de alguna manera de las pulsaciones. Entonces, pero la forma en la cual lo tenés en cuenta otra vez es efectiva, porque los periodos de oscilación son de un año, ponele, y tampoco vas a seguir la oscilación de la estrella. Entonces vos de alguna manera los vientos lo tenés en cuenta por otro lado. Pero ese es un caso donde vos tenés una clara interacción entre las oscilaciones. Pero estamos hablando de estrellas que cuando varían en mucho. Estamos hablando de estrellas que tienen el tamaño de la órbita de la Tierra y que cambian en, no sé, en porcentaje, no sé, que se inflan y se desinflan enormemente, ¿no? Es muy grande. Estas no cambian nada. Una blanca, la variación del radio es de 10 a 4 del radio. Muy chiquito. Claro. No, y de las cositas que comentamos acá estudiando ya. Las delta QT, ¿esas son de secuencia? Sí. ¿De esas hay? ¿Con discos? ¿Con discos? A ver, son variables periódicas. Sí. La verdad que no lo sé. Pasa que son estrellas de secuencia, o sea que supone que ya no. A ver, bueno. O sea, no. La respuesta, o sea, discos protoplanetarios no, porque son estrellas que. Hay de secuencia. Sí, dos secuencias deben salir. Pero no sé. O sea, no conozco los datos de seguridad. Uno no esperaría, digamos, que ningún. ¿No? El disco se debería haber volado ya casi todo. No, estaba pensando si este tipo de estrellas había algunas jóvenes. Sí. Que además la protoestrella, digamos, tuviera oscilaciones. No tengo ni idea. No. Igual lo estudiamos con Lita, así. Aparte hay muchísimas observaciones. Sí. Sí, pero por lo que escuchaba las semanas pasadas, es un quilombo estudiar. Sí. Porque el tema es que parece que lo que es terriblemente difícil es la identificación de modos, porque están todos cruzados, entonces es imposible identificarlo. Antes se dividía en esta QT, digamos, ciertos periodos, digamos, parecía la estructura, pero usando un periodo más largo. Y las misiones espaciales empezaron a encontrar que todas tienen modo G, modo P, largos y cortos, y ya es una clasificación completamente usada. Bueno, gracias chicos por la presentación.